Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico semanal. Quisiera que me acompañaran a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a estar meditando en la palabra de Dios en los versículos 22 al 25. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice la Biblia: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En esta porción de la Escritura vamos a hacer un breve análisis, como siempre lo hacemos en nuestra introducción, de algunos temas específicos que Dios ha querido compartirnos. Y veamos en el versículo 22. Recuerde usted que hemos estado aprendiendo de la palabra y venimos en el estudio anterior de los versículos previos a estos, en donde hay un llamamiento de Dios a la vida santa de la iglesia, en el caso específico del pueblo de Israel, en el caso concreto en el cual el apóstol Pedro estaba escribiendo. Sin embargo, esta carta, por supuesto, ha trascendido el tiempo para que ustedes y yo también podamos aprender de las necesidades de Dios o de las exigencias de Dios para nosotros. Recordamos desde el versículo 13 que decía: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y ahí mencionaba la palabra obediencia. Sino como aquel que os llamó es santo también, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hablábamos un poco acerca de la santidad humana versus la santidad divina y cómo Dios quería que nosotros fuéramos creciendo en esa santidad. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La peregrinación hablábamos que era nuestro paso por este mundo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y esa es la inversión que Dios ha hecho por usted y por mí. No ha invertido plata, no ha invertido oro, no ha invertido dólares, no ha invertido Bitcoin, sino que ha invertido la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hasta ahí paramos en el estudio pasado. Después empezamos con el de hoy: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, que es a donde inicia esto del versículo 22 en adelante, que es el tema de nuestro análisis en esta oportunidad. Versículo 22, enfoquémonos ya en estos versículos del 22 al 25. Dice: después de todo lo que hemos hablado acerca del llamamiento a una vida santa, dice: habiendo purificado vuestras almas. Es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta hacia dónde va apuntando el deseo de Dios, y es nuestra alma, la purificación de nuestras almas. Ya sabemos qué es lo que hay ahí: es nuestra esencia, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, nuestra identidad, nuestra inteligencia. También están nuestros pecados, el mal ánimo, el mal genio, todas esas partes que no son tan buenas de nosotros también están asignadas ahí al alma. Y por eso la Biblia dice que debemos purificar las almas para que todo esto sea limpio y que fluya a través de la unción del Espíritu. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Quiere decir, una vez más, que la obediencia a Dios es un filtro purificador de nuestras almas. Pero ¿la obediencia a qué? Y es ahí donde viene la siguiente frase que está al lado y dice: por la obediencia a la verdad. ¿Y qué es la verdad?
Debemos ser obedientes a la verdad del Evangelio, a la Biblia misma. En los últimos años ha habido un ataque indiscriminado hacia la palabra de Dios, hacia la Biblia, hacia el libro como tal, queriéndolo desprestigiar, queriendo poner en duda, queriendo decir que es una obra de hombres, queriendo decir que en verdad no tiene ningún sentido, que no es un libro divino, etcétera. Muchas cosas que han querido hacer o decir en contra de la palabra de Dios para minimizar su poder, pero no lo han podido hacer. Aquellas personas que tenemos claro que la Biblia no es que contenga la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios y que debemos seguirla al 100% y que debe ser parte de nuestra vida, mostramos obediencia a la verdad. Yo quiero preguntarle a muchas personas, sobre todo hay cristianos que se han dedicado a supuestamente a hacer estudios o a investigar o creen que son los profetas del momento. Yo les quiero hacer una pregunta a todos ellos. ¿Cómo llegaron a Cristo? ¿Cómo llegaron a conocer de Cristo? ¿Cómo llegaron a estudiar la palabra? ¿Cómo llegaron a tener ese ánimo de poder investigar y escudriñar las Escrituras? Pues cuando a ustedes se les evangelizó con una Biblia. Cuando ustedes encontraron el camino hacia Dios, lo encontraron a través de lo que dice la palabra de Dios. Ningún hombre aquí en este mundo ha predicado algo que se inventó o ha predicado algo que se encontró tirado en un papel o que vio en la televisión. Cuando un predicador, cuando una persona comparte el Evangelio de Jesucristo, es porque ha leído la Biblia. Es porque ahí está escrito todo esto. Cuando se han creado corrientes de pensamiento dentro de la misma iglesia cristiana, ha sido por el estudio de la Biblia. Cuando alguien llegó y le dijo Dios te ama, ha sido porque esa persona leyó en la Biblia que Dios le ama. Cuando alguien viene y dice arrepiéntanse y conviértanse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, quiere decir que leyó la Biblia. Todo lo que conocemos ahora, a través de los milagros que hay, a través de la espera, del arrebatamiento de la iglesia, de la venida de Jesucristo, de la muerte y resurrección de Cristo, todas esas historias no las conocemos porque alguien vio la televisión, visitó las redes sociales, sino que toda esta información salió de la Biblia, fue compartida a los seres humanos. Entonces hay muchas personas que hoy, después de convertidos y que creen que son salvos, ahora atacan a la palabra de Dios y la critican y la señalan y dicen que está equivocada y que eso no es completo y que hay falsos profetas y que fue escrita por hombres, pero hoy que ya son salvos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y a lo más profundo del corazón de los seres humanos. Es un libro vivo, es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a la verdad que dice el primer versículo de este estudio, estamos siendo obedientes a la palabra de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Después de la coma dice, purificado vuestras almas por la verdad, mediante el Espíritu, porque por supuesto para poder comprender la palabra de Dios debemos ser guiados por el Espíritu. Al principio de este estudio nosotros nos encomendamos a Dios y le dijimos, Señor, queremos que nos ayudes a poder hacer una buena interpretación bíblica, a poder después aplicar esa interpretación a nuestra vida. Queremos, Señor, que seas parte de nosotros a través de la Escritura y eso lo vamos a lograr siendo guiados por el Espíritu de Dios en todo lo que podamos nosotros aprender hoy día. Después de la coma dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Estamos hablando acerca de una obediencia a la palabra de Dios, se habla acerca de la palabra de Dios, ese es el enfoque de lo que nos está diciendo en este versículo, pero de repente como que se sale del tema este versículo y nos dice, no se olviden que se tienen que amar entre ustedes, ese amor fraternal. Y ese amor fraternal solo puede nacer a través del amor de Jesús. Yo tengo una frase que ustedes ya deben estar aburridos de escucharla, pero así es. El mejor pegamento que une a la familia, el mejor pegamento que une los corazones desquebrajados, el mejor pegamento que puede unir todas aquellas relaciones que han sido rotas por algún motivo, es el pegamento del amor de Jesús. Los matrimonios restaurados,
las relaciones entre padres e hijos que se restauran, las relaciones entre hermanos que se restauran, las relaciones que hay entre nación contra nación, todas esas relaciones pueden ser restauradas a través del amor de Jesucristo, que es el mejor pegamento que une todos los pedazos. Por eso dice, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Y eso como que hay un bonus, como que hay una oferta que se vino en medio del contexto de lo que se está queriendo decir. Versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y aquí es a donde se usa la palabra renacidos, refiriéndose al nuevo nacimiento en Cristo Jesús. El nuevo nacimiento en Cristo, o como dicen acá en Estados Unidos, el born again, nacido de nuevo. Un cristiano nacido de nuevo es aquel que renace en Cristo Jesús, de una simiente no corruptible, sino incorruptible, de la fe en Jesús, de la fe en su palabra. Eso es incorruptible, eso es incorrupción. Pero si nosotros nacemos a una esperanza viva por la fe que ponemos en líderes, en nuestros jefes, en nuestra empresa, en nuestro dinero, en nuestra posición económica, en lo material, etcétera, etcétera, vamos a poner nuestro renacer en cuestiones corruptibles. Es decir, se pueden deshacer. Cuando dice la palabra se corrompen, no necesariamente estamos hablando de la corrupción esta que vemos en los periódicos todos los días, sino en esa capacidad, lo podemos decir, o eso que tienen los aparatos, los metales, la comida, de descomponerse y de volverse corrupto, porque se descompuso y se llenó de ácido en algunas partes o se llenó de óxido en otras partes. A eso se llama corruptible e incorruptible. Después de la coma dice por. Entonces, volviendo a tomar el contexto, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Y aquí vamos enfocados a la Biblia, enfocados al Evangelio, enfocados a lo que dijo Dios. Siendo renacidos de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, en un momento dado, en el versículo 22 habla de la purificación de nuestras almas a través de la obediencia a la verdad, que es el Evangelio de Jesucristo en la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, fortalecidos, impulsados y respaldados por el Espíritu de Dios, el cual nos hace producir un amor no fingido, sino entrañable, de un corazón puro, y eso nos produce todo lo demás, la obediencia a la verdad, la guianza del Espíritu, el amor fraternal, nos hace renacer, no de cuestiones humanas, ni de esperanzas en la iglesia, ni en el pastor, ni en nadie más, sino incorruptible a través de Jesucristo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y después hace una mención de un libro de la Escritura, que esto ya estaba escrito previamente, y ustedes pueden ver esto en el libro de Isaías capítulo 40, versículos del 6 al 9, donde se menciona esta porción que estamos leyendo acá en el versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Me encanta cómo el Señor tiene cuidado de subrayar eso. Toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y vean la sentencia que viene a continuación, con la cual terminamos el capítulo 1. Y esta palabra, ¿cuál? La que está en la primera parte del versículo, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra del Señor, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Una vez más, hay personas que ahora, después de los años y de creerse muy eruditos en la palabra de Dios y muy inteligentes para llegar a conclusiones bíblicas, vituperan la palabra de Dios, critican la palabra de Dios, critican los personajes bíblicos. A estas personas les digo yo, sí, pero tú llegaste a Cristo y obtuviste la salvación eterna a través del perdón de los pecados y el arrepentimiento, no tal vez por una oración que una vez levantaste una mano, sino por esa relación que creaste con tu Creador, el Señor Dios Todopoderoso, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo y la fe nuestra puesta en ese evento. Llegamos a ser salvos.
a través de la fe en la palabra. No puedo traicionar ahora a la esencia del Evangelio, que es la palabra de Dios. No puedo señalar y decir que entonces lo que sirvió en algún momento ahora ya no sirve. No puedo venir a decir en este momento que los personajes bíblicos van a ser descartados porque ahora que yo soy salvo y perdonado por Dios, considero de que han hecho mal o que no es cierto lo que dice. Esa se llama traición. Entonces yo debo creer en la palabra de Dios. Es lo que Dios nos ha dejado en este momento, y si Dios no quisiera que creyéramos en esto, los hubiera perdido todos esos libros, como se han perdido muchos en la historia. Es por eso que el Señor tiene control de esto. Entonces, este es el análisis inicial de lo que nosotros queremos hacer de estos versículos bíblicos que ahora estamos estudiando. Los campeones siguen jugando hasta que lo hacen bien. Los cristianos vamos a seguir siendo cristianos hasta que lo hagamos bien. Esto decía Billie Jean King, que era una estrella de tenis en los Estados Unidos desde hasta el año 83. Entonces, la purificación en la vida de la iglesia, esa purificación de la que habla los primeros versículos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, es necesaria en la iglesia del Señor. Primero, porque desarrolla el amor fraternal del que ya hablamos. La purificación traerá a nosotros el amor de Cristo. La purificación que Dios puede hacer a través de su palabra y nuestra obediencia a la palabra va a hacernos emanar ese amor fraternal. Y esto viene a consecuencia de una sanidad interior. Estoy seguro que muchos de ustedes, cuando llegaron a los pies del Señor Jesucristo, algunos llegamos chocados, algunos llegamos caídos, raspados, sucios, y Dios nos recibió y nos ha dado una buena vida y nos ha levantado y ha sanado muchas de nuestras heridas. Algunas de esas heridas no son físicas, sino que están en el corazón. Y Dios ha sanado nuestro corazón internamente, y de esa manera hemos sido libres de muchas de las opresiones de antes. Y eso ha creado en nosotros un amor fraternal que a veces es incomprensible. No creemos por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos, por qué actuamos como actuamos, porque sencillamente el amor de Cristo nos ha recuperado nuestro interior y nos ha permitido entonces ese amor fraternal a través de la purificación que traerá a nosotros la palabra de Dios. En el original griego, esta frase no fingido viene de una palabra griega, anipócritos, que significa sincero, genuino y sin fingimiento. Entonces, si nosotros no hubiéramos podido tener el purificador, que es el Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, que es todo aquello que tiene que ver en el enlace entre Dios y yo, el creyente no tendría una nueva naturaleza en Cristo. Y sin la purificación, sin el complemento, sin la conclusión del purificador, el creyente seguiría viviendo bajo el gobierno del pecado. Y eso es lo que ustedes y yo hemos logrado mejorar. Con la purificación nos hemos desintoxicado. Por ahí ahora hay una moda con jugos naturales y hay algunos jugos que le llaman los detox, que son para desintoxicar nuestro cuerpo de toxinas y cosas que comemos y comida chatarra, etcétera, etcétera. Y le llaman los detox para desintoxicar el cuerpo. Pues lo mismo sucede cuando el Espíritu de Dios entra en nuestro corazón. Lo mismo sucede cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Hay una desintoxicación de nuestra vida. Hay momentos en nuestra vida cuando tenemos alguna lejanía de Dios, tal vez no intencional, pero que de repente estamos trabajando mucho, o de repente pasamos muy ocupados, o de repente por un motivo u otro motivo no podemos ir a la iglesia, no nos podemos conectar a un estudio bíblico, no podemos leer la Biblia, y hay un enfriamiento natural, porque es normal que cuando no estamos expuestos a algo nos vayamos enfriando. Y es ahí donde nos sentimos como que estamos intoxicados, como que hay algo que no está bien en nosotros y necesitamos acercarnos a Dios, tener un tiempo de alabanza y adoración para poder desintoxicar nuestra alma de la ausencia de Dios y la presencia de otras cosas que probablemente no sean pecados trascendentales, pero que realmente son cosas que no me edifican. Entonces, en el momento que yo entro en ese proceso de desintoxicación,
voy a aprender a amar a Dios, voy a aprender a amar a los demás y voy a poder cultivar en mi interior un amor sincero, genuino y verdadero. El proceso de la purificación de la iglesia es constante. Todo el tiempo tenemos que estar en eso. Es como un filtro de agua. Por ejemplo, hay refrigeradoras modernas ahora que traen un filtro interno de agua que hay que estárselo cambiando cada ciertos meses porque obviamente se llena de partículas y se llena de todo el sedimento. Pero nosotros lo cambiamos, ponemos uno nuevo y todo el agua que sale a través de esos pequeños chorritos que tiene la refrigeradora, o si ahí tiene una máquina de hielo, el hielo que se hace, todo viene a través del filtro de esa agua. Nosotros tenemos que estar en un proceso continuo de purificación. La iglesia necesita estarlo y eso se da a través de la obediencia a la verdad mediante el Espíritu de Dios. Es ahí donde viene. La persona debe creer en la verdad. Jesucristo, su obra, la cruz, la resurrección, la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Esta es el mejor desintoxicante para nuestra alma. Como resultado de esa fe y de esa confianza que depositamos en la palabra de Dios, vamos a tener arrepentimiento. Y el arrepentimiento lo podemos tomar como que es un dolor, un pesar por haber ofendido a Dios, lo cual va a producir al final un cambio en mi vida. Además de esta parte espiritual, también va a haber una parte en el alma. Dijimos que el alma es a donde se asientan mis emociones, a donde está mi identidad. Entonces va a haber un alma, va a haber una transformación en el alma. Por eso dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. No dice vuestro espíritu. Recuerden que en el espíritu del hombre, en el espíritu del ser humano, mora el Espíritu Santo y por eso hay una influencia directa. El alma debe ser influenciada por el Espíritu del hombre, influenciado a su vez a través del Espíritu Santo, y es ahí donde empieza a haber esa purificación del alma. Por eso nosotros tenemos que ser obedientes. El creyente decide en su libre albedrío o voluntad obedecer a la verdad. También decide empezar ese proceso de purificación o desintoxicación que ocurre en el alma también a través de la mente, a través de la voluntad, haciendo con su libre albedrío lo que es bueno delante de Dios, a través de sus sentimientos, a través de sus emociones, a través de sus instintos. Cuando la purificación del alma es también gobernada por el Espíritu Santo, entonces vienen estas consecuencias. La pregunta es, ¿estamos purificando nuestra alma continuamente para terminar la carrera de la fe con éxito? Esa es una de las preguntas que debemos hacernos. O la otra pregunta es, ¿de verdad quiero comprometerme a vivir una vida en constante purificación? ¿O será que alguna vez nosotros podemos decir, bueno, hoy voy a quitar el filtro de la refrigeradora porque hoy no quiero tomar agua filtrada? Hoy quiero que el hielo que saca la refrigeradora no esté filtrado. Entonces yo voy a desconectar el filtro porque hoy quiero divertirme con algunas bacterias. Yo creo que eso no lo podemos hacer nunca. Entonces nosotros nos debemos comprometer con estar cambiando el filtro para nuestra purificación, tanto del alma como del espíritu, influenciada por el Espíritu Santo. Y eso es a diario. Tenemos que hacerlo todos los días. Purificarnos por medio de la obediencia a la verdad y que es Jesús, la fe en el Señor Jesucristo, su resurrección y la cruz, y es necesario hacerlo día a día. El segundo tema que tengo para compartir con ustedes es la permanencia eterna del Evangelio. Hemos visto cómo necesita la iglesia, necesitan los hijos de Dios purificarse día a día. Pero también necesito conocer que la permanencia eterna del Evangelio de Jesús, la oportunidad que tiene todo ser humano de poder llegar a los pies de Cristo, es evidente y es real. El Evangelio sigue vivo. La oportunidad, hasta el día de hoy, hasta este minuto que estamos predicando la palabra, sigue disponible. Mañana no sé. Dentro de una semana no lo sé, solo Dios lo sabe. Eso lo está claro en la palabra. Nadie puede predecir en qué momento el Señor cerrará la oportunidad para que las personas se arrepientan y lleguen a los pies de Cristo. Después de eso no sé qué va a pasar, pero al día de hoy, a este minuto, todavía está abierta la oportunidad para todos. Por eso es la permanencia eterna del Evangelio de Jesucristo. Volvemos a leer el texto base en los versículos 24 al 25, que como les dije, a su vez ha sido retomado de Isaías capítulo 40, y dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Qué quiere decir esto? Que la
la permanencia de las cosas en este mundo es limitada. Todos vamos a morir, todo se va a desgastar, no hay nada que dure toda la vida. Antes, y esa es nuestra queja de hoy día, pero antes las televisiones duraban toda la vida, estaban hechas para durar. Los teléfonos celulares al principio eran eternos, duraban siempre. Las refrigeradoras, si queremos hablar siempre de las refrigeradoras, también duraban años. Los techos de las casas duraban años. Las cosas estaban hechas para durar, pero hoy nada dura. Los teléfonos en año y medio dejaron de funcionar, las televisiones se funden rapidísimo, ya no hay repuestos porque son mejoradas en cada momento. Los techos de las casas duran 3 años o 5 y se quiebran. Todo hoy en día tiene vida útil, tiene un tiempo de utilidad y después de eso se termina. Pero el Evangelio de Jesucristo sigue adelante, ha trascendido los años, ha trascendido los siglos, ha trascendido las décadas, ha trascendido por siempre y va a seguirlo haciendo hasta que Dios decida lo contrario. Entonces dice la Biblia, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La gloria de ayer se terminó. Los cantantes hoy en día, si los cantantes sacaron un éxito y después no volvió a sonar, se acabó la gloria de ese cantante. Yo estoy seguro que ustedes recuerdan tal vez alguna música de su infancia, algunos grupos juveniles que habían durante la infancia y que después se perdieron. Nunca más volvimos a saber nada de ellos porque sacaron una canción que pegó y después la segunda canción que pegó y hasta ahí se terminó y nunca más se volvió a saber de ellos. Pero en su momento de gloria, ellos sentían que gobernaban el mundo y después se acabó la gloria, se acabó la fama. Igual puedo decir de futbolistas. Tuvieron 1 o 2 buenas temporadas con sus equipos y de repente una lesión o de repente ya no les salió nada y perdieron la gloria. La gloria de los seres humanos es efímera. La gloria de los seres humanos es pasajera. Si uno cree que se quedará con la gloria indefinidamente, está equivocado. El único que tiene la honra y la gloria para siempre y por siempre es nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Nadie más, todo lo demás es pasajero. Entonces, dice la Biblia, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor, las promesas de Dios, la promesa de vida eterna, de perdón de los pecados, pero sobre todo, todas esas promesas, cientos de promesas que usted puede descubrir en la Biblia, están disponibles para usted todo el tiempo. Así que lamento que hay personas que dejaron de creer en algunos libros de la Biblia. Lamento que hay algunas personas que han dejado de creer en libros del Nuevo Testamento, donde hay cientos de promesas para todos nosotros, inspiradas por el Espíritu de Dios. Porque automáticamente están dejando afuera la posibilidad de creer en esas promesas para cada uno. La permanencia es importante, debemos seguir siempre pendientes. Pero, ¿cuál es la garantía de la permanencia del Evangelio de Jesucristo? Primero es la inestabilidad del ser humano. Dios hace que su Evangelio sea permanente, que sea constante, que siempre esté disponible, porque sabe que nosotros los seres humanos somos inestables. Somos muy inconscientes y también somos muy inconstantes. Tenemos que tener la precaución de no ser inconscientes, o sea, de que nos falte la conciencia de lo que estamos haciendo, que no seamos inconstantes y que no seamos inestables con respecto a nuestra relación con Dios, porque Él es todo lo contrario. La naturaleza nuestra es volátil, a veces estamos, a veces no, porque toda carne es como hierba, agarra fuego y se quema en la hierba seca. Así como la grama, el pasto, la hierba, que un día es verde, al día siguiente puede amanecer seca. Por el abono recibido puede ser que esté verde. Por el riego continuo de agua puede ser que esté verde. Por la poda adecuada puede ser que esté verde y se mantenga. Pero asimismo esa grama se puede repentinamente secar al abandonar el cuidado, y en este caso hablando en una figura con respecto a nuestro interior, abandonar al Espíritu Santo, abandonar a la palabra de Dios de forma continua, nuestro interior se va secando igual que el pasto.
para hacer pasto seco por falta de hidratación diaria por medio de la oración. Llenarse de maleza, tal vez, también, eso sucede en algunos jardines, se llena de maleza, que es el pecado, que es la contaminación espiritual por no querer obedecer a Jesús, a su palabra o rechazar la palabra como verdadera, proactivamente. Dejar de tener esa santidad que hemos andado predicando en los últimos jueves. Todo esto hace que nos sequemos internamente. Los logros efímeros que hablábamos hace un momento. Lo que para el ser humano es una gloria, un logro, algo que le eleva el ego, es en realidad algo efímero y pasajero. La flor silvestre nace sin que la plante alguien, sale de un momento a otro, adorna el campo por un momento y así como salió, se secó repentinamente, sin siquiera que la poden, siquiera que la pusieran en un florero, pena ni gloria. Pasó por aquí, murió y se acabó, se secó. Así son los logros de los seres humanos, efímeros, algunos se recuerdan, algunos les hacen una estatua, algunos crearon un edificio, algunos hospitales llevan los nombres de algunas personas, pero al final probablemente haya un hospital en algún lugar que lleve el nombre de una persona, pero que la historia no la conozcamos y que andemos preguntando, bueno, ¿y a este hospital por qué le pusieron ese nombre? Porque la generación actual no conoce los logros que esa persona hizo, por los cuales mereció que alguien escogiera su nombre para ponérselo a un hospital. Entonces ahí va uno a investigar un poco acerca de la historia, pero son cuestiones efímeras. Entonces, ¿cree usted que la iglesia a nivel mundial ha olvidado lo volátil de la naturaleza humana y creen que todo va a vivir siempre y que su gloria va a vivir para siempre y le ha quitado la gloria a Dios? Pues yo creo que está pasando mucho de esto. ¿Por qué será que a pesar de lo efímero de la gloria del ser humano, las personas siguen enfocadas en desarrollar esas glorias humanas y no en poderle dar la gloria a Dios? Pues son preguntas que debemos analizar. La garantía de la permanencia del Evangelio en Jesucristo viene de Él. Entonces, el Evangelio de Jesucristo, decimos desde hace rato, es la palabra de Dios. Y eso es lo que le da permanencia al Evangelio. Permanece porque sabe Dios que somos volátiles. Permanece porque sabe Dios que somos como una montaña rusa, que subimos y bajamos. Y Dios dice, bueno, voy a dejar abierta la oportunidad y siempre la ventanilla de servicio al cliente va a estar abierta. Pero también el mensaje de la salvación eterna en Jesús, y de su palabra y de su evangelio, permanecen porque Él permanece. En el original griego la palabra permanecer significa, meno es la palabra griega, quedar, permanecer, continuar, seguir existiendo. En medio de la volatilidad de la naturaleza humana y lo efímero de la gloria del hombre, la palabra del Señor queda, continúa, sigue existiendo eternamente y para siempre. Y su cumplimiento está garantizado hasta la última coma, hasta el último punto. Y todo se cumplirá a su cabalidad. No habrá nada que no se cumpla. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra de Dios. Ustedes y yo recibiremos las promesas que Dios ha hecho. Por lo tanto, el Evangelio de Jesús tiene la misma garantía, porque es la palabra de Dios, porque es la obra perfecta y suprema de Dios hecho hombre. Y el Evangelio de Jesucristo anuncia al hombre la voz de Dios, la palabra de Dios. Y esta, dice la porción de este versículo, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es la comunicación continua del Señor para con el ser humano, comunicándoles su plan de redención, anunciándoles la oportunidad del arrepentimiento, exhortándoles acerca de sus pecados, dándoles esperanza por medio del Mesías prometido, presentando la manifestación plena de Dios, hombre, Jesús. Esa es la manifestación plena. Todo esto envuelve el mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio del Dios viviente. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, estudiamos acerca de la garantía, de la permanencia de Dios y de sus promesas hacia los seres humanos mientras estemos en este mundo. Debemos pedirle a Dios que ese gran amor y su misericordia nos ayude a volver nuestra mirada a las cosas que no son efímeras, a las cosas que son como el pasto que se va a terminar eventualmente. Tenemos que poner nuestros ojos siempre en eso. Y esto lo vamos a lograr, como dijimos, a través de darnos cuenta de estos dos
o estas dos palabras que hemos querido sacar del análisis de estos textos, y es la purificación de la iglesia y la permanencia del mensaje de Dios hacia la iglesia. Debemos entrar siempre o permanecer siempre en el proceso de la purificación de nuestros corazones y debemos al mismo tiempo estar seguros que lo que estamos haciendo es correcto porque el mensaje de Dios permanece para siempre. Si usted necesita entender ese mensaje de Dios y usted necesita entrar en ese proceso de purificación, le invito a que haga una oración en la cual usted le va a decir al Señor: quiero tener una relación personal contigo. Quiero reconocer que todo lo que has hecho, que la Biblia dice, ha sido necesario para mi salvación. Y quiero entrar en ese proceso de purificación interna. Creo en todo lo que has dicho. Si usted quiere hacer una oración como esa, le pido que me acompañe en estas palabras para que usted pueda generar una relación con Dios. Y de esa forma usted pueda obtener todas esas promesas, pero lo más importante, el perdón de los pecados y la vida eterna. Para eso necesita arrepentimiento. Así que dígale conmigo al Señor: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para lavar todos mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Dame la oportunidad de conocerte. Ayúdame a iniciar mi proceso de purificación, porque quiero creer en tu palabra eternamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.